Cada vez está más cerca de celebrarse la 19ª edición de la Noche Crema. Para este año, de hecho, el rival escogido fue bastante curioso, ya que en esta ocasión no se jugará contra un club, sino más bien contra una selección. Y bueno, a día de hoy el espectáculo que se muestra en esta noche ha subido bastante en su calidad, ya que hace unos años las cosas atrás no eran tan espectaculares como ahora. De hecho, se llegaron a tener varias noches cremas accidentadas, por decirlo de alguna manera. Por ello mismo, en este video revisaremos las primeras 10 ediciones de la Noche Crema, para poder ver cómo es que fue evolucionando este evento y qué anécdotas se pueden recordar de estos partidos, donde precisamente la hinchada crema busca poder recibir de la mejor manera al plantel que defenderá sus colores a lo largo de todo el año. Sin mucho más que agregar después de esto, comenzamos con el video. Históricamente se sabe que la primera noche crema se celebró en el año 2006, dato que de hecho está confirmado por el mismo club en su página de Facebook. Anteriormente a este evento se solían jugar amistosos regulares como parte de la pretemporada, en encuentros tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, y aquí hay que reconocerlo también, fue el propio Alianza Lima quien empezó con esto de las presentaciones del plantel, acompañándolo con algo de música en aquellas épocas de los 90. Sería recién algunos años después que varios clubes empezarían a hacer lo mismo, siendo claro Universitario uno de estos. Del partido como tal de ese día no se tiene mucha información guardada, de hecho la transmisión del evento es prácticamente inexistente, siendo esto algo bastante común para los partidos de aquella época, y de hecho también los de hace relativamente poco, ya que partidos de la U en el 2017 por ejemplo, que a día de hoy tampoco tienen registro, no se pueden encontrar. Volviendo al tema, lo poco que se sabe es que aquel día el club se mediría contra el Audax Italiano de Chile, consiguiendo una buena victoria por 2 goles a 0, siendo los anotadores en aquella ocasión Arnaldo Alonso y Gastón Sangoy. En lo que sería el resto del plantel también habrían nombres bastante conocidos, como por ejemplo el de Chiquito Flores, el de Cuto Guadalupe, el de Piero Alba, etc. Y serían un total de 10.125 espectadores los que acudieron aquella vez al estadio. De lo que se pudo recuperar también se tiene esta crónica del partido provenida del blog Daleu Campeón, donde se nos menciona que la U dejó un buen sabor de boca ese día, no solo por el resultado, sino también por su buen juego. Para el 2007 Universitario se preparaba para presentar la segunda edición de la Noche Crema, esta vez con un rival que era precisamente del medio local, el Sport Boys del Callao, en un partido que sería recordado principalmente por un aspecto negativo. En las tribunas se terminaría ocasionando una gresca entre ambas hinchadas. Se dice que ese día el resguardo policial para el partido fue bastante escaso, y bueno, había que recordar que en esas épocas de antaño ir al estadio no era tan seguro como lo es ahora. Resulta entonces que para aquel enfrentamiento hubo gente que pudo ingresar al estadio con armas blancas, es decir, objetos punzocortantes. Y esto lamentablemente terminó ocasionando que 2 hinchas rosados salgan muy mal heridos y que por consecuente se haya tenido que suspender el encuentro pactado, recordándose esta noche crema como el partido de la vergüenza. Después de ese agrio sabor de boca por los sucesos ocurridos el año pasado, Universitario buscaría reivindicarse para la edición del 2008, presentando una mejoría bastante notable en la calidad del espectáculo, invitando al cantante Julio Andrade, quien precisamente cantaría su tema Y Dale U, frente a los jugadores y a la hinchada. Acompañado de esto también se realizaría el infaltable homenaje a Lolo Fernández, histórico jugador crema. Y hablando ahora sí del partido que hubo ese día, tendríamos que enfrentarnos al equipo uruguayo Defensor Sporting, quien recientemente de hecho venía de proclamarse campeón en el fútbol de su país. El encuentro finalmente terminaría en un amargo 2-2, ya que a pesar del partidazo de Donny Neira, a la crema le terminarían empatando sobre el final del encuentro. Y bueno, habría que decir que más allá del resultado, en cuanto al espectáculo, esta noche crema cumplió bastante con las expectativas. El pueblo crema recordará siempre el año 2009 con mucha alegría, precisamente debido al título conseguido por la U ese año, con la recordada tijera de Piero Alba. Sin embargo, hay que mencionar que el inicio del 2009 fue más bien lo opuesto a bueno,
con lo que para muchos es recordada como la peor noche crema de la historia. Pero exactamente ¿qué es lo que pasó? Pues bueno, en realidad la noche crema de ese año pintaba muy bien para los merengues. La presentación más flameante sin duda y por la cual la mayoría fueron al estadio ese día fue la de Norberto Solano. O sea, tan solo vean cómo enloquece la gente al verlo. Solano. Está entrando Norberto Solano a la cancha. Número 24. Ganó. En todo caso, en el aplausómetro es el más prolongado aplauso. Y junto a él, claro que estuvieron otros cracks, como por ejemplo el Negro Galván, Rainer Torres, Raúl Fernández, Paquito Bazán, Neliño Quina, Gary Correa. Bueno, ellos últimos tal vez no tanto, ¿no? Pero el caso es que después de ser presentados los jugadores, empezaría el encuentro. El cual bastante malo por cierto, ya que a los pocos segundos tendría que detenerse debido a que las luces del estadio habían dejado de funcionar. Y bueno, a pesar de que la luz volvió poco después, no sería hasta los 18 minutos que se volvería a ocasionar un apagón. Y esta vez pues sí que no volvieron las luces. Por esto mismo el encuentro tuvo que ser suspendido. Y ya se imaginarán que en su momento hubo bastantes burlas por todo lo ocurrido, como es obvio. Sin embargo, ya esto se ve con otra perspectiva debido a que toma el tema de los apagones algo más como una cábala, ¿cierto? Siendo sinónimo de campeonato, como lo experimentamos tanto en el 2009 como en el 2023, curiosamente ante el mismo rival. Para el 2010 el formato de la noche crema cambiaría, pasando ahora a ser llamada la tarde crema. Esto claramente debido al cambio horario para la realización del evento. Y es que en esa ocasión el rival sería Atlético Nacional de Colombia, equipo al cual se le hizo todo un acuerdo para jugar dos partidos, uno acá en Lima y otro en Colombia, siendo claro primero la presentación de los merengues y luego la presentación de los verdiblancos. Y bueno, en busca de beneficiar a ambas hinchadas, se pactaron horarios que digamos beneficien a ambos lados. Y hablando algo más de lo que ocurrió en la cancha, pues se hizo la usual presentación de los 32 jugadores cremas, los cuales ya se imaginarán que fueron bastante bien recibidos, ya que venían de conseguir el campeonato. Y precisamente como los recibimientos más destacados podemos hablar del caso de Cachito Ramírez, quien vendría en reemplazo de Norberto Solano, quien en ese entonces ya había pegado un regreso a la Premier League de Inglaterra. Y claro, también podríamos mencionar a Raúl Ruiz Díaz, que en esa época, a pesar de ser un chibolito, ya pintaba para crack. En lo que respecta al partido, finalmente terminaron un empate de 2-2, donde por el lado de la U marcaron Piero Alba y Carlos Orejuela, destacando que en el equipo colombiano uno de los goles sería de un tal Edwin Cardona. Para este 2011 a la U le pareció que solo un partido de presentación no era lo suficientemente ambicioso tanto en el ámbito deportivo como monetario, razón por la cual decidió organizar un pequeño campeonato llamado la Copa Crema. El caso es que a este evento fueron invitados 3 equipos. El primero de ellos un viejo conocido como Sporting Cristal, después teníamos a América de Cali de Colombia y finalmente al Arsenal de Argentina, destacando claro que en la apertura del evento se contó con la presencia del más ilustre hincha crema Mario Vargas Llosa, quien nos dejó una de las frases más míticas en el universo crema. La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Pasando a lo que era el formato de la competición, pues este era algo simple. Habrían 2 semifinales, un partido por tercer puesto y una final para definir al campeón. Por parte de los cremas conseguiríamos la victoria 1-0 contra el Arsenal con gol de Cristian Álvarez, mientras que por el lado de Cristal estos perderían 2-0 con el América de Cali. El equipo celeste sin embargo no lo perdería todo, ya que con gol de Carlos Lobatón se quedaría con el partido de tercer puesto, mientras que la U tendría que jugar la final contra el equipo colombiano, partido en el que por cierto sucedería algo insólito. Y es que en un principio se pensó de que en caso de empate el ganador vendría a ser América de Cali, ya que en una presunta tabla general ellos eran quienes tenían la mejor diferencia de gol. Sin embargo se terminó anunciando por el megáfono del estadio
que el ganador en realidad no se decidiría de esa forma, sino que lo haría tras una tanda de penales. Como se imaginarán, esto ocasionó un malestar en el equipo colombiano, quienes ya se encontraban celebrando. Por esto mismo el equipo colombiano se negó a participar en la tanda, y a pesar de ser todo de carácter amistoso, esto en realidad terminó en una bronca bastante caliente, ya que el DT Crema, que en ese entonces era Chemito del Solar, fue a discutir con el DT rival por esta negativa, donde incluso hubo una acusación de haber hecho más cambios de los que se habían acordado que se podían hacer en ese torneo. Total que al final del todo Universitario técnicamente ganaría por walkover, alzándose el equipo con la primera y única Copa Crema que ha habido, debido a que este formato no se volvió a repetir nunca, y en lo que a mí me respecta, está mejor así. No lo había mencionado, pero el año 2011 fue de hecho uno de los peores para la historia del club, ya no solo por el fracaso deportivo en liga, sino también porque administrativamente se había empezado a despilfarrar el dinero de una manera increíble. Fue aquí donde se aumentaron varias de las deudas del club, esto ocasionando que para el 2012 no se tenga en planes la organización de la Noche Crema. Sin embargo, recordemos que la U no son solo un grupo de incapaces que están en traje, sino más bien son su propia hinchada. Y fue así como la Trinchera Norte, en conjunto con la asociación de hinchas llamada Solo Importas Tú, terminarían siendo los encargados de organizar la presentación del plantel aquel año, naciendo así la llamada La Noche del Hincha Crema, la cual, a pesar de ser muy crema, no se celebraría en el templo, sino más bien en el Estadio Nacional. Y en lo que fue todo el show y esto de animar el evento, estaría la conocida banda Nos Sobra Aliento, mientras que por el lado de los jugadores, estos saltarían a la cancha con un curioso detalle en su camiseta, pues el sponsor principal, aquel que va en el pecho, no era ni más ni menos que la propia Trinchera Norte. Mientras que, como los jales más destacados de aquel día, teníamos al Chino Jiménez, a un tal Horacio Calcaterra, mientras que, pues bueno, el resto del equipo estaba conformado por una gran cantidad de jóvenes, calidosos jóvenes, como es el caso de unos juveniles llamados Andy Polo y Edison Flores. Con todos los problemas que ya les comenté, al final el rival de esa noche terminó siendo el club Manta de Ecuador. Sepa tú en qué andarán ahora, ¿no? Quienes de hecho se llevarían la victoria por 1-0. Pero bueno, finalmente lo importante no fue el resultado, sino más bien los 450.000 que se pudieron recaudar como taquilla, ya que este dinero fue utilizado para pagarles los sueldos del mes de febrero a todos los trabajadores del club, a toda la planilla. Esta es una noche crema que se recuerda mucho por ser una gran demostración de cariño que tiene el hincha crema por su club. Como era de esperarse, los problemas de la U para organizar su noche de presentación no fueron solo cosa del 2012. Como lo mencioné, ya para ese entonces la U tenía muchas deudas, le debía sueldos a muchos jugadores, y uno de ellos era precisamente el nigeriano Tunde Enahoro, o como se diga correctamente, con quien la administradora del club en aquel entonces tuvo que entablar una negociación para aclarar todo ese tema. Total que una cosa llevó a la otra, y el representante del jugador propuso como parte de la negociación traer un club de Nigeria, y se acordó entonces de que la U jugaría contra el Nasarawa United, un club que en ese entonces venía siendo recién ascendido a la primera división de aquel país. Esta es una de las noches cremas más recordadas y de hecho es seguro que el cuento ya se lo sabe la mayoría. El rival obviamente dio una imagen paupérrima, terminó perdiendo el partido 2-0, y fue solo un 2-0 no por mérito del rival, sino más bien porque la crema falló bastante en efectividad. El juego por su lado fue bastante trabado, estuvo lleno de lesiones, calambres, muchos jugadores en el piso, y de hecho tanto así fue el tema que el rival tuvo que poner a uno de sus arqueros suplentes a jugar como delantero. Terrible. Pero bueno, por el lado de lo que era el equipo crema, en esta presentación se trajo un plantel bastante bueno, que de hecho justamente lograría ser campeón a fin de año, con nombres como Raúl Ruiz Díaz, Rainer Torres, Alexi Gómez, Canchita González, y claro, la que vino a ser la contratación más llamativa de aquel año, Diego Guastavino, quien sería justamente el que marcaría uno de los goles ese día. Y bueno, si se preguntan por quién marcó el otro gol, ya se imaginan, ¿no? Fue un autogol. Bueno, después de varias noches cremas llenas de conflictos y problemas,
Para la edición del 2014 finalmente se pudo tener un espectáculo tranquilo. La banda encargada de animar el evento sería nuevamente No Sobra Aliento, mientras que para lo que era el lado de recibimiento y presentación de los jugadores ya se había empezado a tomar más tiempo para que aparezca cada uno. Y esto lo digo porque en ediciones anteriores ya ocurría que la barra los apuraba, les empezaban a pifiar. Sin embargo, ya esto es algo que poco a poco se empezó a hacer más costumbre, y de hecho la hinchada se toma el tiempo de aplaudir a cada jugador. Aquí también se hizo la presentación del trofeo obtenido el año pasado, y también estaban los reconocimientos individuales que otorgaba la liga a cada uno de nuestros jugadores. Al momento de presentar la plantilla, de hecho, hubieron bastantes caras nuevas, y fue principalmente por el ascenso de varios juveniles al primer equipo, siendo que el caso de los fichajes fue bastante reservado. Te podría decir que quizás el nombre más llamativo era el extremo Chris Martínez. Ese día el rival terminó siendo el Danubio de Uruguay, y fue un encuentro que terminaría en un discreto 1-1, con el gol del empate siendo marcado por Carlitos Olascuaga. Como última noche crema a revisar en este video tenemos la edición del 2015, que ya para este año de hecho se buscaba la mejor manera de presentarle algo distinto al hincha y al público asistente en general. En este caso lo que hubo fue un show de luces y bengalas que se hizo en la misma trinchera norte, y tal vez hoy en día algunos lo vean esto como algo modesto, ya que hace no mucho por ejemplo tuvimos una noche crema, donde se utilizaron drones para iluminar el cielo y todo esto, mientras que en este caso se utilizó una luz LED para escribir el nombre del club en la trinchera. Y bueno, lo que respecta a la presentación de los jugadores, había expectativa pero más que nada por los jales extranjeros. Teníamos a los dos uruguayos Grossmüller y Liber Quiñones, junto con el muy recordado defensa colombiano Breiner García. Más por el lado de lo que eran ya los jugadores nacionales, también habían nombres bastante conocidos, como por ejemplo Juan Diego Gutiérrez, Guti para los amigos, estaba el Che Benincasa, y lo más llamativo para esta ocasión terminó siendo el regreso de Raúl Fernández, que bueno, capaz a día de hoy a algunos les genera recelo y así, pero hay que destacar que en ese entonces Raúl volvía de la MLS y se tenía un recuerdo fresco muy grato de él. Sin embargo, habría que mencionar que el puesto del arquero, al menos ese año, se volvió bastante competitivo, podríamos decir, ya que junto a Raúl estaban Carvalho, Cáceda y un joven Patrick Suksuk. Pasando ya a lo que sería el partido, pues el resultado vendría a ser negativo nuevamente, ya que el equipo caería 2-0 contra el Deportivo Cali, y ya serían más o menos estas épocas donde el equipo empezaría a tener una racha negativa en las noches cremas, racha a la cual a la U le costó bastante vencer y volver a consagrarse como victorioso el día de su presentación. Y bueno, como lo hemos podido ver, la noche crema no siempre ha sido perfecta. Entre peleas, apagones, deudas y rivales flojos, hay muchas historias que capaz algunos no conocían. Y si te gustaría conocer cómo fueron el resto de noches cremas que no mencioné en este video, pues házmelo saber en comentarios y haré un video al respecto. También coméntame si tú o quizás alguien de tu familia ha podido estar en estos partidos o verlos en vivo y recuerda alguna anécdota de ellos. Por mi parte, sin más que decir, les agradezco haber llegado hasta aquí. El canal es nuevo, así que les agradezco si se suscriben, si dan likes, si comparten, etc. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video.